Y bueno, yo creo que estando vos y la Paula, ya estamos. Si la clase la Ya tienen que dar. estamos. Claro, la clase la tienen que dar ustedes. Bueno, estamos en línea, Paula. Sí. Ahí Bueno, está la son Sofía. las 19. La Sofía está. Sí, Sofía está. Sí, acá estoy. Bueno, son las 19, o sea que podemos empezar. Así aprovechamos bien el tiempo. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, me imagino que tienen preparado, digamos, la planilla de Excel y el PowerPoint. Es decir, hoy vamos a ver el método Simplex. Voy a empezar a compartir, digamos, la pantalla del PowerPoint con el método Simplex. A ver. No. Quise hacer algo nuevo y no me está saliendo. Presentar ahora toda tu pantalla. Pantalla completa. Permitir. ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bueno. Bueno, hay varias filminas, ¿no es cierto? Yo las que sean obvias y elementales las voy a pasar de largo, o sea, las voy a dejar para que las vean ustedes. Así vamos directamente a lo que nos interesa hoy, ¿no es cierto? Que es el método Simplex. Al resto del equipo, o sea, Sofía, Nadia, Paula y María Teresa, como yo no veo nada, les pido que si hay muchas preguntas o algo, directamente me interrumpan y me digan. Ok. Sí, no hay ningún problema. Bien, el método Simplex es un método interactivo, es decir, que es un método que trabaja en diferentes fases. Parte de una solución posible básica, por eso es importante que le habíamos dicho, ¿no es cierto?, que sepan bien los conocimientos y las clasificaciones de soluciones. Y a través de operaciones elementales y criterios de decisión va explorando las diferentes soluciones básicas hasta llegar a la solución posible básica óptima. Es decir, que comienza de un inicio, generalmente es una solución, es decir, es una solución posible básica, pero generalmente, ¿no es cierto?, trabaja con una solución primera, que es una solución trivial, simplemente para asegurarse que esa sea una solución posible básica. Entonces, el método se pregunta si es óptima, directamente pone fin al método. Si no, sigue buscando y explorando otras soluciones básicas hasta llegar a la solución posible óptima. Bueno, eso lo vamos a dejar de lado, ¿no es cierto? Y vamos a ir a la aplicación. Después que veamos la aplicación, vamos a volver al PowerPoint y tratar de completar la parte teórica. Dice, una empresa produce dos tipos de bicicletas, bicicross y bicicletas de carrera. Las mismas deben pasar por tres secciones productivas para su elaboración, a las que llamaremos S1, S2 y S3. Para producir una unidad de bicicross se requieren 25, 40 y 30 horas en cada sección respectivamente. En cambio, para la producción de una bicicleta de carrera se requieren 30, 50 y 40 horas en cada sección. En S1 se trabajan todos los días, incluidos sábados y domingos en un único turno. En la sección S2 se trabaja únicamente los días hábiles en un turno y en S3 se trabajan todos los días en dos turnos diarios. Cada turno diario representa para S1
7 horas. Para ese 2, 7 horas y media, y para ese 3, 7 horas por turno de trabajo reactivo. El precio de venta de una bicicross es de 8.000 pesos y de una bicicleta de carrera de 13.000 pesos. El costo unitario de producción es de 3.000 y 5.000 respectivamente. Se pregunta, ¿cuántas bicicletas de cada modelo se debe producir en un mes de 30 días si los costos fijos mensuales son de 13.800? Bueno, de acuerdo a la clase que había dado Sofía ayer, ¿no es cierto? Vamos a tratar de coincidir en los pasos. Tenemos primero que hacer una lectura detallada del problema, que lo hicimos, ¿no es cierto? Y en realidad, en la última frase me está preguntando cuántas bicicletas, ¿no es cierto?, la pauta de cómo voy a definir las variables. Es decir, habíamos dicho en una de las primeras clases que resolver un problema de programación lineal era encontrar el valor de las variables que nos diera respuesta a la pregunta del problema. O sea que acá nos está preguntando por el plan de producción cuántas bicicletas de cada modelo, o sea, cuántas bicicletas de bicicross y cuántas bicicletas de carrera debemos producir para que la contribución marginal sea máxima. Es decir, si nosotros sacamos datos, ¿no es cierto? Bueno, podemos arriba, es decir, en el cuadro de datos tenemos dos productos que son bicicleta de cross, bicicletas de carrera, tenemos los insumos que son las horas que se trabajan en la sección S1, S2 y S3, tenemos el precio de venta, el costo, y la diferencia entre precio de venta y costo nos da la contribución marginal. Entonces, si definimos en forma completa las variables principales o estructurales del problema, acá ya sabemos distinguir entre que las variables son variables principales o estructurales, o variables de holgura, o variables slack. Es decir, principales o estructurales lo mismo, y holgura o slack también es lo mismo. Entonces, tenemos una variable x1, que es la cantidad de bicicross a producir en un mes de 30 días medida en unidades. Y x2 va a ser la cantidad de bicicross a producir en un mes de 30 días, también medido en unidades. Te interrumpo, Tenemos... Miguel, te interrumpo. ¿Cómo? No, te interrumpo porque ahí las variables están definidas y cuando has cortado y has pegado, te han quedado las dos variables bicicross. Una es bicicross y la otra es bici de carrera. Exactamente, tenés razón. Pero una chica, te lo digo porque en el chat sale. Bueno, Bien. nada más, profe. Perfecto, entonces me alegra que se den cuenta de los errores, ¿no es cierto? Ustedes tachan, entonces X2 va a ser bicicletas de carrera. Se ve que por ponerle los colores y eso copié mal. Perfecto. De todas maneras, si lo tienen claro, continuamos. ¿Cómo sacamos la disponibilidad? Tenemos que en S1, fíjense, nos dice... nos da los requerimientos de cada bicicleta. Para producir una bicicleta de carrera necesitamos 30, 50, 40 horas en cada sección. Nos dice, en S1 se trabajan todos los días, incluidos sábados y domingos, en un único turno. Es decir que si trabajan todos los días, incluidos sábado y domingo, y el mes es de 30 días, y por otra parte nos dice que representa 7 horas, 7 por 30 nos va a dar las 200 horas que tenemos. En cambio nos dice que en la sección S2 vamos a tener que para el sector S2 nos dice 7 horas y media, y que trabajan, en S2 se trabaja únicamente los días hábiles. O sea que suponemos 22 días al mes por 7,50 nos da, ¿no es cierto?, 165 horas. Y en S3 se trabajan 7 horas por turno de trabajo efectivo, pero se trabajan 2 turnos diarios, o sea que tenemos 30 días por 7 horas
por 2 turnos nos dan las 420 horas. ¿Hasta acá está claro? Bien. Entonces, vamos a plantear, para aplicar el método simplex, tenemos que plantear el modelo máximo de una función z igual a 5000 x1 más 8000 x2. O sea que lo que queremos maximizar es la contribución marginal. A su vez tenemos las restricciones, que 25x1 más 30x2 va a ser la cantidad de horas que usemos en la sección S1 para producir bicicletas de cross y bicicletas de carrera. Sí. Una pregunta, ¿por qué 22 días y no 20? Porque supongo 4 fines de semana, 2 días cada fin de semana, son 8 días. Entonces 30 días menos 8, 22. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Hola. Sí, bro. Bien. Sí, de hecho tuviste un asistente, Juliano, que lo puso en el chat, así que tuviste asistente y todo, Miguel. Bueno, tenemos que 25 por x1 nos da la cantidad de horas que usamos en la sección S1 para producir el producto 1. 30 por x2 nos da la cantidad de horas que utilizamos en la sección S1 para producir el producto 2. Acá si tenemos en cuenta los principios de programación lineal de aditividad, la suma de 25x1 más 30x2 nos va a dar la cantidad de horas que usamos en la sección S1, lo cual tiene que ser menor o igual que 210. Lo mismo hacemos para las restricciones en S2 y lo mismo hacemos para la restricción de horas en S3. Y por supuesto tenemos que las variables deben ser no negativas. Nos dice plantear el modelo en forma canónica. Lo tenemos en esta parte de acá, lo tenemos planteado en forma canónica. Para aplicar el método simplex debemos fijarnos que los elementos del vector de términos independientes, que llamamos el vector B o vector del lado derecho, sean no negativos. En este caso, 210 es positivo, 165 es positivo y 420 es positivo, o sea que podemos seguir trabajando. Dice pasar el modelo de forma estándar a forma estándar, agregando las variables de holgura. Si nosotros tenemos 3 restricciones de menor o igual, esto significa que la primera parte de la inecuación es menor que la segunda, entonces vamos a agregar las variables de holgura sumadas y nos va a quedar el modelo planteado en forma estándar. Yo acá les puse más x3 igual a 210. Les puse más 0x4 más 0x5 para que ustedes lo vean claro. No es necesario que las variables que tienen coeficiente 0 ustedes las agreguen. En la segunda restricción sería más 0x3 más 1 por x4 más 0 por x5 igual a 165. Y en la tercera restricción sería 0x3 más 0x4 más 1 por x5 igual a 420, y todas las variables serían ahora desde 1 a 5 mayores o iguales que 0. Y el paso siguiente dice agregar las variables de holgura o slack en la función objetivo. Las variables de holgura nos están representando cómo vamos a utilizar los insumos. Es decir, que no tienen una contribución a las utilidades. Entonces las agregamos con coeficiente 0, nos queda más 0x3, más 0x4, más 0x5. El paso siguiente dice, fijarte si contamos con una matriz de identidad de orden m por m. Perdón, Miguel. Nosotros habíamos dicho... Sí. Bueno, acá hay una pregunta que creo que Paula te quería decir lo mismo. Hay 2 alumnos que preguntan por qué no tenés en cuenta los costos fijos. Bien. Bueno, en general, la vamos a contestar cuando terminemos el problema. Es decir, pero para anticiparles un poco,
¿no es cierto? Les digo que en la materia vamos a trabajar con todo lo que es variable. Es decir, los costos fijos, es decir, como la palabra lo dice, son fijos. Es decir, que no nos va a alterar cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar. Simplemente, es decir, nos sirve para saber si con la ganancia que nosotros obtenemos al llegar a la solución óptima, podemos cubrirlo o no podemos cubrirlos. Es decir, pero en realidad no nos van a alterar el plan de producción. Obviamente que si nosotros estamos trabajando por menos, creo que eran 13.800, sí. Si ganamos menos de 13.800, bueno, la empresa no es rentable. O sea que tendremos que buscar, digamos, u otro producto u otra solución o cerrar la empresa. ¿No es cierto? Pero en realidad, para determinar cuál es el plan óptimo de producción, solamente trabajamos con lo que es variable. ¿Estamos? Bueno, nos dice, fijarse si contamos con una matriz de identidad de orden M por M. Nosotros habíamos dicho que partimos de una solución posible básica, ¿no es cierto? Y sabemos que la matriz de identidad es base de cualquier espacio vectorial. Entonces nos aseguramos que entre la matriz ampliada tengamos la matriz de identidad. Por eso yo les había puesto, fíjense que acá, el vector de x1 sería 25, 40, 30, no forma la matriz de identidad, o sea que no me sirve para comenzar. El segundo vector es 30, 50, 40, se me pierde el cursor 30, 50, 40, tampoco es un vector que vaya a formar la matriz de identidad, o sea que no lo tengo en cuenta. El vector de x3 sí me sirve, es el primer vector de la matriz de identidad 1, 0, 0, el vector de x4 es 0, 1, 0, y el vector de x5, 0, 0, 1. O sea que entre estas tres variables yo puedo llegar a formar la matriz de identidad y comenzar a aplicar el método simplex. Es decir, el paso 7 nos dice armar la primera tabla del método simplex y resolverlo. Bien, entonces, si nos vamos ahora al Excel, ¿se ve? Sí. Bien. Sí. Acá tenemos, ustedes tenían, digamos, en forma teórica, estos van a ser... Perdón, Miguel. Adelante, Paula, Acá perdón. dicen si puede- Gracias, Nadia. ¿Cómo? Acá dicen si puede explicar de nuevo el paso 6. El paso 6. ¿Qué me decía el paso 6? Un segundito. Fijarse si estamos con una matriz de identidad de orden M por M. M era el número de restricciones, o sea que yo acá tengo 3 restricciones, una por cada sección, ¿no es cierto? Por cada sección productiva. Entonces, si M es el número de restricciones que tengo, necesito tener, para comenzar a aplicar el método simplex, una matriz de identidad de orden 3×3. Cuando yo agregué las variables de holgura, me fijo en los vectores, tengo el vector de la variable x1, no forma parte de la matriz de identidad, no lo considero. El de x2, que es 30, 50, 40, tampoco me va a formar la matriz de identidad, no lo considero. El vector de la variable x3, tengo 1, 0, 0. Eso es un vector unitario, o sea que sí me sirve para formar la matriz de identidad. Lo mismo el de 4, 0, 1, 0, 1, 0, también es el segundo vector de la matriz de identidad y el de la variable x5, 0, 0, 1. O sea que entre estas tres variables, con los coeficientes, yo puedo formar la matriz identidad. Entonces puedo construir la primera tabla del método simplex. ¿Se entiende? Profe, una Sí. pregunta. ¿Hay alguna posibilidad que planteando las variables de holgura no se pueda formar la matriz, digamos, para plantear el método simplex?
En esta clase no hay ninguna posibilidad, dentro de 2 clases sí. Bien, gracias. Bien, perfecto, entonces. Bien, entonces nos vamos al Excel. Acá yo les planteé, fíjense, en más o menos donde dice teoría, tienen 3 pestañas en el Excel, en una dice teoría, en otro que para que lo vayamos haciendo, y acá ya lo tienen realizado. Vamos a la teoría. Estos son los coeficientes C sub 1, C sub 2, C sub 3, es decir, los coeficientes que tienen en la función objetivo. En la primera tabla de simplex van a tener los coeficientes de la matriz A, que es la matriz de coeficientes técnicos. Y a su vez el vector del lado derecho, que les aclaro que en el libro que les damos como bibliografía lo tienen puesto en este lado, o sea, en el lado izquierdo. Yo lo pongo en el lado derecho porque generalmente los software los dan en este lado, ¿no es cierto? Van a tener la disponibilidad, es decir, lo que en Matemática 1 llamaban el vector de términos independientes. Entonces, vamos a tratar de completar. Acá nosotros queremos maximizar la función y teníamos una función z que era 5000, ¿no es cierto? X1 más 8000 X2, la variable X3 tiene coeficiente 0, X4 tiene coeficiente 0 y X5 tiene coeficiente 0. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, perfecto entonces. Acá tenemos el primer vector era 25, 40 y 30. Entonces pongo 25, 40, 30. El segundo vector, que lo tenemos acá de las bicicletas de carrera, era 30, 50 y 40. Acá tenemos un vector y es unidad, 1, 0, 0. El vector de x4 es 0, 1, 0. Y el vector de x5 es 0, 0, 1. Y la disponibilidad es 210 horas, 165 horas y 420 horas. Bueno, ¿ustedes pudieron completar su tabla? ¿Tienen alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Qué me dicen? Bueno, Bien, profe, vamos bien, digamos. vamos bien, Es, perfecto. es completar lo que tenemos anteriormente. Exactamente. Entonces, Una en la pregunta. base, acá en esta columna, tienen Profe. que estar las variables que me forman la matriz de identidad. Te están hablando, Miguel. Te quieren hacer una pregunta. Que me la hagan. Sí, profe, quería saber bien qué significa la columna BLD. ¿Siempre va a ser disponibilidad? Vector del lado derecho. Es el vector de términos independientes. De acuerdo al problema, puede ser disponibilidad, pueden ser requerimientos. Es decir, a medida que vayamos planteando en forma práctica los diferentes ejercicios, es decir, va a ser un vector de números. ¿No es Y cierto? O siempre, sea que siempre el que está del lado derecho de las restricciones. exactamente, o sea, Bien. el primer miembro va a ser menor, igual o mayor que ese vector del lado derecho. Ese vector del lado derecho en general no tiene variables, o sea que son números. Es el vector B que nosotros habíamos visto en el modelo matemático de programación lineal. ¿De acuerdo? Gracias. Bien. Acá, si ustedes se fijan, tienen la matriz identidad. Es decir, le vamos a poner ese color. En la base, yo voy a poner las variables que forman la matriz identidad. Y el 1 tiene que estar en la intersección de su fila y su columna. Es decir, que si yo acá tengo el 1, acá voy a poner X3. Bueno, lo vamos a poner con mayúscula X3. ¿De acuerdo?
acá tengo en la columna de x4, tengo el segundo vector y es inmunidad, el 1 lo tengo donde está el cursor, entonces en la base voy a poner x4. Y el otro vector es x5, el 1 es en la intersección de su fila y su columna, pongo la variable x5. ¿De acuerdo? Acá yo tengo que poner los coeficientes, o sea que yo tengo los coeficientes en fila de la función objetivo y a su vez tengo los coeficientes de las variables que están en la base, no sé, perdón, recién tenía los coeficientes en columna y tengo los coeficientes en fila. En la función objetivo la variable x3 vale 0, x4 vale 0 y x5 vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo tengo que buscar, hasta acá no hay dudas. Bueno, el que calla otorga, o sea que supongo que no hay dudas. Yo tengo que... Acá hay una duda de una de las compañeras que dice que justo se le cortó el internet. Si podés repetir qué es lo que puso en la base. Se me cortó el internet y dice que no te pudo escuchar. Perfecto. O sea, nosotros para aplicar el método simplex partimos de la matriz identidad. Es decir, porque sabemos, es decir, el método simplex va a explorar soluciones básicas hasta llegar a la solución óptima. Y sabemos que la matriz identidad es base de cualquier espacio vectorial. Entonces, para asegurarnos que partimos bien, partimos de una solución que tenga, ¿no es cierto?, una solución de entrada, aun cuando sea trivial, que no sea interesante, partimos de esa solución que nos está dando la matriz de identidad. Entonces, yo me fijo acá, se los había marcado en amarillo, tengo una matriz de identidad de orden m por m, en este caso 3 por 3. Y les había dicho, entonces en la base tengo que poner las variables que forman esa matriz de identidad. El 1 tiene que estar en la intersección de su fila y su columna, ¿no es cierto? O sea que yo acá tengo la columna de x3, acá tengo el 1, en la fila voy a poner x3. Me fijo el otro 1, lo tengo en la columna de x4, entonces en la fila voy a poner la variable x4. Y el otro vector que es 0, 0, 1, el 1 lo tengo en la columna de x5, en la fila de x5 debo poner esa variable. Y agrego los coeficientes, ¿no es cierto?, que esas variables tienen en la función objetivo. Habíamos dicho, estas tres son variables de holgura, ¿no es cierto? Entonces, los coeficientes son 0. Bien. Si hasta acá está claro, ¿no es cierto? Tengo que completar la fila z sub j, que va a ser igual a la multiplicación del coeficiente por el vector, el elemento a sub 1, 1, más el coeficiente por el elemento a sub 2, 1, más el coeficiente por el vector, por el elemento sub 3, 1. Y va a ir acá. En este caso, 0 por 25 más 0 por 40 más 0 por 30 es 0. Me queda 0 por 30 más 0 por 50 más 0 por 40 me da 0. Al ser los tres coeficientes 0, me va a dar toda la fila igual a 0. ¿De acuerdo? No importa por ahora qué es lo que significa y por qué estoy haciendo eso. Simplemente tratemos de detenernos, ¿no es cierto?, en cuál es la aritmética del método. Después vamos a ver las razones por qué hacemos y qué es lo que significa cada uno de esos elementos. Ahora me dice que... Dos preguntas, Miguel. Bien. La primera, ¿siempre esa fila va a dar 0? No. Es decir, depende de los coeficientes porque podríamos tener que acá, ¿no es cierto?, tenga una variable que tiene
un coeficiente, entonces no necesariamente va a dar 0. Y la segunda es cómo fue el producto, la multiplicación que se Bien. hizo para llegar a ese 0. Este 0, a ver, ese 0 por 25 me da 0, más este 0 por 40 me da 0, más 0 por 30 me da 0. O sea que consigo ese 0 de acá. Ahora me da 0 por 30 más este 0 por este 50 más este 0 por este 40 me da 0. Y así sucesivamente. Si los tres coeficientes 0, cuando yo los multiplique por todos estos elementos, bueno, la suma me va a dar 0 porque los elementos estos son 0. ¿De acuerdo? Profe, Sí, consulta. sí, Ahí cuando ponemos 0, 0, 0 en la parte de los coeficientes, sí. los coeficientes esos son, digamos, de las variables de holgura que están en la función objetivo, ¿no? Entonces le ponemos 0 para que no la afecte, me parece que se dice, a la función objetivo, no la modifique. Exacto. Y entonces, Fíjense nada ¿en qué más. caso, por ejemplo, Ustedes tenían que la función z era 5000 por x1 más 8000 por x2 más 0 por x3 más 0 por x4 más 0 por x5. En la base tengo la variable x2, la variable x3, la variable x3, x4 y x5. El coeficiente de x3 es 0, el de x4 es 0 y el de x5 es 0. Si yo tuviese la variable x1, hubiese puesto 5000. ¿De acuerdo? claro, sí. Claro, en ese Es caso decir, estaría distinto. son los coeficientes que tienen las variables que están en la base en la función objetivo. ¿De acuerdo? Claro, Sí. perfecto, profe, gracias. Dicen que sí. Bien. Ahora me dice que haga la resta entre C sub j y Z sub j. C sub j es esta fila que tengo acá arriba. Si es que la podemos marcar con verde. Menos esta fila que tengo acá, ¿no es cierto? Nos va a dar el resultado de esta fila. Es decir, que 5000 menos 0 me da 5000. 8000 menos 0 me da 8000. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Y 0 menos 0, 0. Entonces, esa es la primera tabla del método simplex. ¿Estamos de acuerdo? Si es la primera tabla del método simplex, quiere decir que yo ahí tengo una primera solución. Si la variable no está en la base, fíjense en que yo tengo 5 variables: x1, x2, x3, x4 y x5. Si la variable no está en la base, yo acá en la base tengo la variable x3, x4 y x5. x1 no está en la base, entonces vale 0. x2 no está en la base, entonces vale 0. x3 está en la base y el valor lo voy a encontrar en el vector del lado derecho. O sea que ahí vale 210. Me dice que x4 está en la base, en su lugar, su valor lo encuentro en el vector del lado derecho, vale 165, y x5 está en la base, su valor vale 420. ¿De acuerdo? Ahora tengo que buscar el valor de z. El valor de z lo voy a encontrar acá. Es decir, ese es el valor de z. Fíjense en que esto es bastante lógico, porque me está diciendo que no produzco nada de las bicicletas de cross, no produzco nada de las bicicletas de carrera.
quiere decir que todos los insumos quedan libres. Si se fijan en el PowerPoint, yo tengo que si X1 vale 0, porque no produzco nada, ¿no es cierto? Y X2 vale 0, me quedan todos los insumos libres, es decir, que me quedan 210 horas libres en la sección S1, 165 horas libres en la sección S2 y 420 horas libres en la sección S3. Si yo lo reemplazo 5.000 por X1, va a ser 0, 8.000 por X2 que vale 0 se hacen 0, y la función objetivo va a valer 0. Es decir, que en realidad es una primera solución, no es una solución interesante desde el punto de vista económico, pero sí es muy interesante desde el punto de vista matemático, ya que me permite decir que es una solución posible básica. ¿Cuándo la solución era posible básica? Cuando tenía al menos m variables positivas. O sea que yo acá tengo 3 restricciones y tengo 3 variables que son positivas. O lo que es lo mismo, n menos m variables nulas, ¿no es cierto? N era el número de variables que son 5, menos 3, que es el número de restricciones, esto es igual a 2, tenía que ser 2 variables que valgan 0. Entonces esto es una solución posible básica. ¿Por qué es solución? Porque satisface las restricciones. Porque es posible, porque no tiene ningún valor negativo. Porque es básica, porque tiene por lo menos n menos m valores de las variables iguales a 0, o lo que es lo mismo, a lo sumo m variables positivas. Y es una solución posible básica, no degenerada, porque tiene exactamente m valores de las variables positivos o exactamente n menos m valores de las variables nulos. ¿Alguna duda hasta acá? Parece que no, Miguel. Parece que no. Ah, Bueno, profe, dice acá. ¿cómo? Que no hay dudas. Sí, acá hay una. A ver. Dice que ¿por qué es no degenerada? Porque tiene exactamente n menos m valores de las variables nulos. O sea, tiene que tener n era el número de variables, m el número de restricciones. Entonces, número de variables 5, menos 3 restricciones, 3, o sea, 5 menos 3 igual a 2. Si era exactamente dos variables que valen 0, en este caso x1 y x2, es no degenerada. O lo que es lo mismo, exactamente m variables positivas, tengo 3, m es igual a 3, tengo que la variable x3 vale 210, x4 165, x5 420, tengo exactamente 3 variables positivas, quiere decir que la solución es posible básica no degenerada. ¿De acuerdo? Entonces, habíamos dicho que vamos a sacarle los colores a esto en relleno. Bien. Habíamos dicho que el método simplex parte de una solución posible básica, ¿no es cierto? Y va mejorando, va explorando las soluciones básicas hasta llegar a la solución posible básica óptima. Pero si nosotros vamos a trabajar con sus soluciones básicas, siempre vamos a tener 3 variables que estén en la base. En la primera tabla habíamos dicho que x3, x4 y x5. Pero para mejorar esa solución, vamos a ver qué variable puede entrar a la base y por lo tanto, si una entra, otra va a tener que salir. ¿Cuál es el primer criterio de selección? Me fijo en esta fila
¿no es cierto? Si el problema es de máximo, voy a elegir de las diferencias C sub j menos Z sub j positivas, la mayor. Y si el problema es de mínimo, voy a elegir en esa fila de las diferencias C sub j menos Z sub j negativas, la menor. En este caso, es decir, entre 5.000 y 8.000, 8.000 es más grande que 5.000, el problema es de máximo, quiere decir que esta es la variable que va a entrar a la base. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a insistir. Ahora concéntrense en las reglas y en los criterios de selección. Después vamos a ver el por qué. Todo esto tiene un razonamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora no podemos dar todo junto, entonces nosotros decimos que nos conviene entrar. Si el problema es de máximo, nos conviene entrar la solución, la variable que tenga la diferencia C sub j menos Z sub j de los positivos la mayor. Ahora, para que la variable sea básica, tiene que tener a lo sumo m variables positivas. Entonces, si yo voy a entrar la variable x2 a la base, tengo que sacar una variable de la base para que siga estando esta relación de a lo sumo m variables positivas. Entonces, tengo que aplicar el segundo criterio de selección para ver qué variable sale de la base. ¿Y cómo calculo la variable que sale de la base? Voy a dividir el vector del lado derecho, 210, dividido el número que está entre la variable que entra a la base. En el primer caso me da 7. En el segundo tengo 165 dividido 50, me da 3,3. Y en el tercer caso es 420 dividido 40, me da 20,50. Y el criterio para determinar qué variable sale de la base es de los θ, que es lo que acabamos de calcular, el menor. No importa que sea problema de máximo o de mínimo. Siempre elijo de los θ positivos el menor. O sea que en este caso, la variable x sub 4 se va a ir de la base. ¿Quieren saber? Perdón, Miguel. Sí. ¿Quieren saber cómo eligen qué variable ingresa a la base, ya sea un problema de máximo o un problema de mínimo? Bueno, si el problema es de máximo, me fijo en la fila C sub j menos Z sub j de los positivos el mayor. O sea que tengo en esta fila 5.000, 8.000, 0, 0 y 0. Los positivos son 5.000 y 8.000, ¿no es cierto? 8.000 es más grande que 5.000, entonces la variable x2 va a entrar a la base. Si el problema es de mínimo, me tengo que fijar en esta fila cuáles son negativos y elegir el menor. Esto lo tienen escrito en el PowerPoint, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, vuelvo a decir, tampoco me interesa que entiendan por qué. Es decir, lo vamos a ver la clase que viene, el por qué. Pero bueno, esa es la regla. Para ver qué variable entra a la base, me fijo en la fila C sub j menos Z sub j de los positivos el mayor. Y para ver si el problema es de mínimo, en la fila C sub j menos Z sub j de los negativos el menor. Fíjense en la primera tabla, yo tengo que la variable x3 está en la base y le corresponde un vector y décima unidad. ¿En qué lo podemos marcar? En verde. La variable x4 está en la base y le corresponde un vector unitario, para hacérselas más fácil. Y la variable x5 está en la base y les corresponde un vector unitario. Y a su vez las diferencias c sub j menos z sub j
para las variables que están en la base valen 0. Profe, Sí, ¿puede repetir lo de tita? Que no lo entendí. bueno. La división, digamos, del cociente. Llegamos a determinar que la variable x2 entra a la base. Hasta ahí estamos claros. Dicen que sí. Sí, profe. Bueno, si determinamos que nos conviene hacer entrar la variable x2, si yo quiero hacer entrar una variable a la base, tengo que sacar una variable de la base para que se siga respetando la regla de que es una solución básica. ¿No es cierto? Entonces tiene que tener a lo sumo m variables positivas. O sea que debo seguir. Las variables que no están en la base valen 0. Si yo entro en la base una variable nueva, que es la x2, tengo que sacar de la base una variable para que seguir respetando que la solución sea básica. Para eso calculo el cociente tita. El cociente tita es el elemento que está en el vector del lado derecho dividido el elemento del vector que entra a la base. O sea, en este caso es 210 sobre 30 me da 7. El tita para la variable x4 sería 165 dividido 50 me da 3,3. Y para la variable x5 es 420 dividido 40 me da 10,50. De todos los tita positivos, o sea, entre 7, 3,30 y 50, debo elegir el menor, sea el problema de máximo o sea el problema de mínimo. Es decir, que entre 7, 3,3 y 10,50, el más chico es 3,30, ¿no es cierto? Sería el vector que sale. La variable que sale, y acá podemos poner que esta es la variable que entra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, voy a sacar los colores para no seguir confundiéndonos. Bien. Si la variable x2 entra a la base, voy a construir la base. La variable x3 se queda donde estaba. Se fue x4 y entró x2. Y la variable x5 se queda donde estaba. Entonces ahora debo colocar cuáles son los coeficientes en la función objetivo de esas tres variables. x3 tenía un coeficiente igual a 0. x2 tenía un coeficiente de 8000. Y x5 tenía un coeficiente igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo había dicho que las variables que están en la base, x3, le va a corresponder el vector 1, 0, 0. ¿De acuerdo? A la variable x5 estaba en la base y le corresponde el vector 0, 0, 1. Y entonces, ahora la variable x2 le va a corresponder el vector 0, 1, 0. El 1 en la intersección de su fila y su columna. ¿Estamos? Porque siempre los vectores que están en la base van a formar la matriz identidad. Entonces, si eso es cierto, yo tengo que convertir los elementos de x2, que es 30, 50 y 40, los debo convertir en 0, 1 y 0. ¿Estamos hasta acá? Borro. Entonces. Profe, ¿puede repetir eso de nuevo de por qué el vector unitario va a x2? Es decir, porque las variables que están en la base tienen que formar la matriz de identidad. El 1, ¿no es cierto?, tiene que estar en la intersección de su fila y su columna. Entonces, el vector de x3
En la fila de X3 tengo que tener el 1 y los demás elementos 0. La otra variable que estaba en la base era X5. El 1 en intersección de fila y columna, perdón, 0 y 0. Y ahora X2, el vector X2 era 30, 50 y 40. Pero si ahora entró en la base, ese vector tiene que ser 0, 1 y 0. Porque el 1 tiene que estar en la intersección de su fila y su columna. ¿Estamos? Esto se va a cumplir siempre. Entonces, para que esto se cumpla siempre, ¿qué pasa? Yo tengo acá que la intersección de la fila y la columna, o sea, este era el vector que entra, lo vamos a marcar en amarillo, esto era la variable que salía, lo vamos a marcar en amarillo, la intersección entre fila y columna me da el elemento que es el elemento pivot. Entonces, para convertir ese 50 tiene que valer 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una operación elemental es dividir toda la fila dividido 50. Entonces, bueno, voy a borrar esto, porque de todas maneras se va a respetar. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar la fila que tengo, el elemento de esa fila, por menos 50 y se lo voy a sumar a esa fila. Me da cualquier cosa, perdón. Tengo que dividir, perdón, dividir toda la fila es más. Esto, ese dividido 50, me da 1. Pero si yo hice ese cambio para que me dé 1, lo tengo que hacer con toda la fila. No lo puedo hacer únicamente con ese elemento. Entonces, voy a tener más 40 dividido 50, me da 0,80, más 0 dividido 50, más 1 dividido 50, más 0 dividido 50, más 165 dividido 50. ¿Estamos? Bueno, supongo que lo entienden. De todas maneras, en la otra planilla, cuando ustedes están acá, ¿no es cierto? Acá en la parte donde tienen la operación, tienen indicado qué es lo que he hecho. Miguel. Ahora, Hola. yo tengo que... Miguel. ¿Cómo? Hola, Miguel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí. Acá piden que expliques de nuevo por qué por 50. Dividir Porque por el elemento, el vector que entró a la variable que entró a la base es x2. A x2 le tiene que corresponder un vector unidad, ¿no es cierto?, de la forma 0, 1, 0. El 1 estar en la intersección de su fila y su columna. O sea, yo acá tengo que tener el 1, ¿no es cierto?, en la intersección de la fila de x2 con la columna de x2. Y los demás elementos tienen que ser 0. El elemento que yo tenía en la tabla anterior era 50. ¿Cómo hago para convertir el 50 en 1? Divido 50, dividido 50 me va a dar 1. Pero no lo puedo hacer únicamente en ese casillero, sino que lo tengo que hacer en toda la fila. Entonces, 40 dividido 50 me da 0,80. 50 dividido 50 me da 1. 0 dividido 50 me da 0, 1 dividido 50 me da 0,02, 0 dividido 50 me da 0, 165 dividido 50, 3,3. ¿De acuerdo? Bien. Entonces yo ahora voy a tomar esta fila como fila referente. Entonces, si esa es la fila referente, yo ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convertir el 30 en 0. Y para convertir el 30 en 0, ¿qué es lo que voy a hacer?
multiplicar la fila donde tengo el 1 por menos 30 y se la voy a sumar a la fila de la tabla anterior. O sea, que este elemento que yo tengo acá va a ser igual a la multiplicación de este elemento por menos 30 más este elemento. Y me da 0. Lo mismo tengo que hacer con todos los elementos de la fila, o sea que copio la solución, la fórmula, y me va a dar eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? ¿Hay dudas? A ver, dice, ¿puede repetir, por favor? Puedo repetir. Pero, Yo creo que este vector tiene que ser 0, 1, 0. Ya sé cómo encontré el 1. El 1 es la intersección entre la variable que entró a la base y la variable que salió a la base. O sea que la intersección entre el elemento que entra y sale es 50. Para convertir el 50 en 1, lo que hago es dividir toda la fila dividido 50. Entonces tengo el 1. Si ahí tuviera un 80, tendría que dividir toda la fila por 80. Si tuviera un 2, tendría que dividir toda la fila por 2. O sea, la forma, es decir, busco cuál es la operación elemental que hace que el elemento que está en la intersección entre fila y columna sea 1. En este caso es 50, o sea que divido toda la fila por 50. Los demás elementos del vector tienen que ser 0. Yo me fijo que el elemento A sub 3, 2, o sea, en la fila tengo la variable x3, en la columna tengo la variable x2. Entonces, el elemento 3, 2 es igual a 30. Lo tengo que convertir en 0. Para eso, ¿qué voy a hacer? Multiplicar la fila donde tengo el 1 por menos 30 y se la voy a sumar a la fila que tengo 30. Entonces, eso es lo que hice en esta fila de acá. ¿Qué pasó? Y este 40... pero se entendió. ¿Se Acá entendió? están. Sí. Bueno, ese 40, ¿en cuánto lo tengo que convertir? En 0. Acá hay otra pregunta, Miguel. A ver. ¿Sí o sí hay que incluir la fila referente en el cálculo de las otras dos filas para hacer Sí. que valga 0 la columna X2? Sí. Sí. Es decir, esto es lo mismo que hacían en Gauss-Jordan. O sea, buscaban, digamos, un elemento pivot, que era el 1, y después trabajaban con esa fila y convertían los demás elementos en 0. Entonces ahora lo que yo tengo que convertir es este 40, que lo vamos a poner en otro color. Ese 40 lo tengo que convertir en 0. Para convertir el 40 en 0 voy a multiplicar esta fila por menos 40 y se la voy a sumar a la que tengo el 40. Entonces, este elemento tiene que pasar de valer 40, tiene que valer 0. Entonces lo que hago es multiplicar la fila donde tengo el 1 por menos 40 por menos 40 y sumárselo al 40. Y me da 80, o sea que no me da. A ver. Puso El menos elemento, 40. No puso el menos 40. elemento donde tengo el 1 por menos 40 más el 40,
Te está quedando un igual ahí metido, Miguel. A ver, espérate, más este por menos 40 más este. Me da 0. Ahí va. ¿Estamos? Ahora, si yo hice esa operación elemental en la variable x2, lo tengo que hacer, digamos, con toda la fila. Entonces copio la fórmula y me da eso, y acá la vuelvo a copiar y me da eso. Perdón. ¿Me siguieron hasta ahí? Fíjense, yo tengo la variable x3 está en la base, a x3 le corresponde un vector y décima unidad, el 1 en la intersección de su fila y su columna. La segunda variable que está en la base, ¿no es cierto?, le corresponde un vector y décima unidad, y el 1 está en la intersección de su fila y su columna. La otra variable que está en la base es x5, le corresponde un vector unitario y el 1 está en su fila y su columna. O sea que si han trabajado bien, ¿no es cierto?, eso se va a cumplir siempre. ¿Estamos de acuerdo? Acá hay otra pregunta. Dicen, Sí. ¿para qué me sirve ahora el vector del lado derecho? Porque el vector del lado derecho es el que te va a dar, digamos, en esa solución, ¿qué te está diciendo? Que la variable x3 vale 111, que la variable x2 vale 3,3 y que la variable x5 vale 288. Es decir, que en la segunda tabla de simplex, ahora yo tengo x1, x2, x3, x4, x5. x1 está en la base, no, entonces vale 0. x2 está en la base, sí. ¿Cuánto vale? 3,3. x3 está en la base, sí. ¿Cuánto vale? 111. x4 está en la base, no. Entonces vale 0. x5 está en la base, sí. ¿Cuánto vale? 288. Por supuesto que todavía no me dejaron calcular. No completé la tabla de z, o sea que no sé cuánto va a valer la función objetivo. Pero ¿qué es lo que me está diciendo esta solución? Que no produzco nada de las bicicletas tipo 1, que estoy produciendo 3,3 bicicletas tipo 2, que me están sobrando 111 horas, o sea, libres, que no utilizo en la sección S1, que en la sección S4 estoy utilizando todas las horas. O sea que yo tenía 165 horas, estoy utilizando las 165 horas. Y en la sección S3 tenía 420 horas, me están sobrando 288 horas. O sea que 420 menos 288 quiere decir que estoy utilizando 132 horas. ¿Estamos? ¿No hay preguntas, Paula? No, no hay ninguna pregunta. Dicen que sí. Bueno, Profe, una perfecto. pregunta. Entonces, Acá alguien habló. Emiliano, ¿puede ser que hablaste vos? Sí. Ahí la columna x1 no tendría que convertirse en 0, el del medio no, ¿no? No. no, porque x1 no está en la base. Ah, Entonces, las que tienen que ser vectores unitarios, ¿no es cierto?, son las variables que están en la base, ¿no es perfecto. cierto? Entonces, el 1 estar en la intersección de su fila y columna y los demás elementos ceros. Bien, entonces ahora tenemos que hacer lo mismo que hacíamos antes, calcular el ZJ. El Bien. ZJ, sí. Los chicos acá por el chat están clasificando la solución esta que encontramos recién.
La han clasificado bien, no sé si querés hablar al respecto. No, voy a buscar el valor de Z y después, digamos, hacemos todos los comentarios de la solución. Bueno, Ahora tengo que buscar el valor de Z sub j. Va a ser 0 por 1 más 8000 por 0,80 más 0 por menos 2. Si estos dos coeficientes son 0, el valor del coeficiente de x3 es 0 y el coeficiente de x5 es 0, lo único que tengo que multiplicar es 8000 por 0,80. Entonces, hago más 0,80 por 8000 y me da 6400. De la misma forma, hago toda la fila, ¿no es cierto? O sea, 8000 por 0,80, 6400. 8000 por 1, 8000. 8000 por 0, 0. 8000 por 0,2, 160. 8000 por 0, 0. 8000 por 3,3, 26400. Entonces, ahora tengo que hacer C sub j menos Z sub j. O sea, el 5000 que lo tengo acá arriba, menos el 6400, me da menos 1400. Más el C sub j, que es 8000, menos el Z sub j, que es 8000, me da 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 160 es menos 160. 0 menos 0, 0. Entonces, acá yo tengo, en el vector del lado derecho tengo cuánto valen las variables y cuánto vale la función objetivo. O sea que la función objetivo para esta solución vale 26.400. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ver qué variable entra y qué variable sale. O sea, tengo que aplicar de nuevo los criterios y construir otra tabla. Entonces, me tenía que fijar en la fila C sub j menos Z sub j, ¿no es cierto? Que esa fila de los positivos el mayor. Menos 1400 no es positivo. 0 no es positivo. 0 no es positivo. Menos 160 no es positivo. 0 no es positivo. Entonces quiere decir que ya llegué a la solución óptima. ¿Cuál sería la solución óptima? No producir nada de las bicicletas tipo 1, producir 3,3 de las bicicletas tipo 2, me quedan 111 horas libres en la sección S1, utilizo todas las horas en la sección S2, o sea que la restricción de X2 sería una restricción limitante, porque no tengo holgura, estoy utilizando todos los insumos. Y la variable X5, que es la variable de holgura de la cantidad de horas libres en la sección S3, me quedan 288 horas libres. Y la función objetivo vale 26.400, que es el que tengo acá, ¿no es cierto? Que sería el valor óptimo, ¿no es cierto? Es decir, ese es el plan que me maximiza la contribución marginal. ¿De acuerdo? Bien. Acá piden que vuelvas a explicar de dónde salen esos 26.400, por favor. Y Esos 26.400 salen, ¿no es cierto?, de este que lo tengo acá en amarillo, o sea que sería 0 por 111, 0 es el coeficiente que tengo acá. Vamos a poner en amarillo lo que estoy multiplicando. 0 por 111, 0. Más 8000 en amarillo por 3,3 me da 26.400. Más 0 por 288 me da 26.400. O sea que acá yo tengo, en esta parte de acá, que se las voy a marcar en rojo, ¿no es cierto? Tengo el valor de las variables
y en amarillo tengo el valor de la función objetivo. ¿De acuerdo? Fíjense en lo que está acá. Si pasan a la otra hojita, si yo reemplazo, esta era la función z. El coeficiente de x1 era 5000 por el valor de la variable 0, me da 0. El coeficiente de la variable x2 es 8000. Por 3,3, que es la cantidad de bicicletas que produzco, me va a dar los 26.400. 0, que es el coeficiente de la variable de holgura, por 111 horas libres que me quedan, me da 0. 0 es la segunda variable de holgura, la utilizo totalmente, 0 por 0 me da 0. 0 es la tercera variable de holgura, por 288 horas libres, ¿no es cierto? Me da una ganancia máxima de 26.400. Es lo que tengo ahí. Bueno, el rojo es... no sé qué hice. Bueno. ¿El tamaño? No sé qué hice ahora. La visualización abajo, cambiaste. A ver. Fíjate dónde acá está el abajo. 100%, que hay 3 Ahí al dibujitos, costado, toca el el primero. primero. Ah, No, para el otro lado. Para el otro lado. No, pero los iconos, los iconitos chiquitos, esos que están al lado del 100. El primero. El primero. A la izquierda. El otro. Ese. bien. ¿Qué pasa si yo reemplazo en las inecuaciones? Tengo que hacer un producto, una bicicleta. Las primeras eran bicicletas de carrera o de cross. Bicicross. O sea, hacer una bicicleta de cross me llevaba 25 horas en la sección S1. No hago ninguna, o sea que no utilizo horas de insumo en la sección S1 para bicicletas de cross. Hacer una bicicleta de carrera me lleva 30 horas en la sección S1. Por 3,30 bicicletas quiere decir que estoy utilizando 99 horas en la sección S1. Yo dispongo de 210 horas, quiere decir que me están sobrando 111 horas, que es la variable de holgura. Mismo razonamiento. Hacer una bicicleta producto 1 me lleva 40 horas en la sección S2. No hago ninguna, o sea que no utilizo ninguna hora para el producto 2. Hacer un producto 1 en la sección S2 me llevan 50 horas. Por 3,3 bicicletas que hago, estoy utilizando 165. Tengo 165 horas, o sea, eso es lo que dispongo, no me sobra nada, o sea que esa restricción es una restricción limitante. El mismo razonamiento lo hago en la sección S3 y me sobran 288 horas. Por eso, la sección S1, en la primera restricción me sobran horas. En la tercera restricción me sobran horas. O sea que tengo holgura para poder moverme. En cambio, en la S2 se dice que es limitante porque estoy utilizando todas las horas que tengo. O sea, estoy agotando el insumo. ¿Estamos? Bueno, creo que por ahora no tengo nada más que decirles. Sí, Yo tengo una consulta respecto al método. sí, Hay muchas veces que no conocemos, porque la solución básica de donde partimos, no la Sí. conocemos a la Sí. solución básica. ¿Cómo se haría si no es posible identificar la solución básica del inicio? la solución básica inicial siempre tiene que ser la matriz identidad. En los problemas que hagamos ahora, ¿no es cierto?, la van a tener.
y en los problemas que no la tengan, no es problema de hoy. O sea que hay que agregar otras variables que se llaman variables artificiales. Pero de todas maneras, con que entiendan lo de hoy, yo me conformo. O sea que cuando lleguemos a variables artificiales, vamos a ver cómo las trabajamos. Pero bueno, por ahora no. ¿Estamos? Sí, Miguel, muchas gracias. Bien. Acá preguntan, dicen Sí. que no les quedó claro cómo llegó al valor de cada variable. El valor de cada variable lo tengo que ver en el vector del lado derecho. Es decir, ¿qué variable? La variable x1 no está en la base, entonces tiene que, acá, vamos, en el cuadro que hicimos nosotros. Yo en la base tengo x3, x2, x5. Si x1, que es la primera variable que yo tengo, no está en la base, tiene que valer 0. La variable x2 está en la base, me fijo en el vector del lado derecho, vale 3,3. La variable x3 está en la base, o sea, tengo en la base x3, me fijo en el vector del lado derecho, vale 111. La variable x4 no está en la base, entonces tiene que valer 0. Y la variable x5 está en la base, su valor lo encuentro en el vector del lado derecho, que es 288. Eso le da a z el valor de 26.400. O sea que es el vector que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Sí, dice que ahora lo entendió. Bien, este ejercicio tiene dos productos, o sea que este ejercicio también lo pueden resolver por método gráfico. O sea que pueden comparar lo que habíamos visto en la primera clase, ¿no es cierto?, con método gráfico, ¿no es cierto?, con lo que están viendo ahora con método simplex. Bueno, no hay más Una más, dudas. dice que si pueden explicar de nuevo cómo va a salir el valor de z sub j. El 26.400 Supongo que sí. y el valor del z sub j es, tengo tres variables en la base, x3, x2, x5. Esas variables tienen coeficientes en la función objetivo. Entonces, multiplico, digamos, el valor del coeficiente por el valor de la variable. 0 por 111 me da 0, más 8.000 por 3,3, que lo tengo en el vector del lado derecho, me da 26.400, más 0 por 288, 26.400. Que si ustedes se fijan en el PowerPoint, ¿qué es lo que está haciendo? A ustedes tenían máximo de z igual a 5.000 por x1 más 8.000, a ver, lo vamos a poner acá. 5.000 por x1 más 8.000 por x2 más 0 por x3 más 0 por x4 más 0 por x5. La variable x1 no está en la base, vale 0. La variable x2 está en la base y vale 3,3. Entonces es 8.000 por 3,3 más 0 por 111, que lo tengo en el vector del lado derecho. Esta variable no la tengo en la base, o sea que vale 0. 0 por 0, 0, más 0 por 288 me da 0. Quiere decir que la función objetivo está evaluándose en 26.400 por los 8.000, perdón, los 26.400 salen
negativos el menor. O sea, acá tendría 2 negativos, puedo seguir trabajando. Cuando todas estas filas se hacen positivos o cero, no puedo seguir trabajando y significa que llegué a la solución óptima. ¿Estamos? Dicen que falta procesarlo y practicarlo, pero que se entendió. Bueno, me alegro entonces. Bueno, de todas maneras, es decir, tienen el ejercicio hecho, tienen el PowerPoint, tienen la tabla de simplex que ustedes se pueden, digamos, que pueden verificar. Dejo de presentar. Es decir, van a tener, digamos, tienen la tabla de simplex y en la tabla de simplex arriba, donde va el cursor, tienen puesta la fórmula. No, lamentablemente no van a rendir con Excel, porque si rinden con este sistema seguro les anula la máquina. Pero de todas maneras, nunca les vamos a dar, digamos, es decir, si tienen un ejercicio, ustedes habían dicho que podían encontrar el combinatorio de n elementos tomados de en m. O sea que ese es el número máximo de tablas que ustedes podrían llegar a hacer por método simplex. ¿No es cierto? Si exploran todas las soluciones del método, podrían llegar a encontrar eso. Obviamente que en un examen no les vamos a pedir que hagan un simplex de 10 tablas y generalmente ni siquiera les pedimos que hagan un simplex, sino que analicen las soluciones. Así que no desesperen. ¿Alguna otra pregunta? No, no se puede optar cuando rinden, digamos, con el CEP, les anula toda la máquina. O sea que no pueden rendir con Excel, solamente con calculadora. Pero vuelvo a decir, creo que no. un set que permite el Excel. ¿Cómo? Hay una opción que permite el CEP con Excel. Ajá. De todos modos, nosotros estábamos valorando la opción sin Excel. En todos los exámenes hemos tomado esta, o sea, las otras divisiones, como les decía el profesor, nosotros hacemos en conjunto los exámenes con otras divisiones y habían precisado que era mejor la versión sin Excel. De hecho, a mí me pasó en exámenes que estaba habilitada la versión con Excel y hubo más problemas, que se trababa más la máquina, el equipo y todo. Por ese motivo, nosotros hemos decidido trabajar con la versión sin Excel, más allá de que hay una que te permite Excel. De todas maneras, es decir, lo que nos interesa es que sepan el método. Obviamente que para entenderlo, alguna vez hay que hacerlo a mano, ¿no es cierto? Pero nos interesa más, digamos, cuál es el significado económico del método, porque todas las celdas de la tabla de simplex tienen un significado económico. Pero no me interesa que se rompan la cabeza haciendo algo que hacen los software. O sea que el mismo Excel tiene un programa que El Solver. Que es el Solver, ¿no es cierto? O sea que les resuelve los problemas de programación lineal. Un problema de programación lineal en una empresa no creo que tenga menos de 15 o 20 variables, que es imposible resolverlo, digamos, manualmente. O sea, la idea de resolver y de enseñarles a resolverlo es saber lo que posteriormente hará la máquina. O sea, de todas maneras, no... Bueno, no es para enloquecer, digamos. Bien, si no hay más preguntas, profe, ¿podrían subir el mapa de posicionamiento virtual de la siguiente semana como el jueves pasado? Creo que vamos a ir, ya está subido el 4, lo que pasa que en el 4 ya empezamos a trabajar hoy con la semana que viene, o sea que creo que ese vamos a usarlo toda la semana que viene, y si no, se los vamos a subir, obviamente. Bueno, Paula, te dejo a vos porque si no, no te va a quedar
En realidad no te queda. ¿Querés hacerlo mañana? Y mañana no tenemos clase. Perdón, el lunes. Yo no tengo problema. Chicos, ¿les da la cabeza para hacer un planteo? ¿No? ¿Sí? No, no. Está dividida la audiencia. Está muy dividida la cosa. Ganó el Está no, dice bipolar. por ahí. Es decir, mi idea es, después se complica un poco con el análisis de post-optimidad, o sea que mi idea era ir un poco rápido en esta parte, que tienen más material y más sencillo. No doy más, profe. Bueno, Agustín, sí. Estaría bueno que lo practiquemos, lo evaluemos este fin de semana y ya la semana que viene profundizaríamos el tema. Fantástico. Si me prometes que lo van a practicar, dejamos acá. Sí, y de hecho yo aprovecho y ahora entre hoy y mañana les estoy subiendo un videito más de la parte de Simplex para que sigan trabajando. Por ahora había subido modelización, que es lo que empezamos a trabajar, y los que estaban de la parte teórica, pero subo alguno más práctico, así lo van viendo. Bueno, entonces dejemos acá. De todas maneras les vuelvo a decir, somos conscientes todo el equipo de la cátedra que estamos yendo un poco rápido, pero queríamos ahorrar tiempo para la parte de sensibilidad y dualidad, que es un poquito más difícil. Pero bueno, tampoco si con lo de hoy ya es suficiente y están agotados, bueno, dejamos acá y Paula, te vemos el lunes entonces. Yo sigo un poco. No sé qué daré yo el lunes y vos das tranquila, digamos. Puedo dar un poco de las filminas, porque yo las filminas del PowerPoint las salté a todas, ¿no es cierto? Entonces, si los chicos leen las filminas, ya las repaso rápido y te dejo la clase a vos. Perfecto. Nora pregunta en qué parte están los videos. Hay un librito verde en el aula y ahí hay un catálogo de videos que hay ejercicios resueltos y materiales teóricos, ¿sí? Librito verde, busquen. En la parte de programación lineal, un iconito verde. Y acá, Sofi, tenés pedido de público del problema 21. Empiecen a plantearlo ustedes en foro y vamos subiendo y compartiendo las respuestas. Así hacemos trabajo los dos. De dúo. ¿El 21 era o era el 14? No, el 21 no era. Ah, ¿viste? Me pareció. Perdón, no era el 24 es el que vamos a hacer. 14. Sí. 14 era el de ayer, perdón. Yo di ayer el 27. Ese ya lo subí. Y el otro que quedó pendiente. El 14. Era El 14. Yo ahora les subo un foro para que empiecen a compartir ahí cómo van con la resolución y vamos levantando las dudas y cualquier cosa lo vemos el lunes, después que Paula dé el otro problema. ¿Les parece? Para ir rápido. Y del ejercicio, del problema 21 de Arcoa pueden también preguntar por foro y lo vamos viendo también. Ese está interesante. Y bueno, sí, el 14, gracias. Yo me acuerdo que de tengan muy buen fin de semana. Buen fin de. Y disculpen que no me acuerdo los números de ejercicios y de qué tratan. De clase, dice el lunes. No. Magdalena Metti, no sé qué es la actividad 7, tengo dudas. Del mapa 3. Es sobre método gráfico. Problemas. Bien. ¿El problema 7 de la guía? Sí. No, ella lo que debe estar preguntando ¿Cuál es tu duda, Magdalena? es del mapa virtual primero. La pregunta 7 era... no, era sistema de inecuaciones. No sé si es eso o yo me adelanté. No sé. Hola. La verdad que me adelanté, me Hola. parece. Ahí está Magdalena. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Sí. Mi duda era
que había que sombrear el área de, ¿cómo se llama ese gráfico? La De la región factible. Esa. Y después tenía que poner en cada punto si era positivo, si era nulo, y no sabía si estaba bien resuelto. Como lo hice yo. Nosotros, bueno, con respecto a la modelización, venían preguntando a través de los foros, sugirieron varias restricciones y salieron casi todas, faltó una sola de plantear. Y respecto a la parte gráfica, todavía en el foro no la trabajamos, pero si quieren seguir preguntando del ejercicio, nos pueden subir fotos de cuál es el área que sombrearon o el análisis de tal punto y los vamos orientando, ¿sí? Lo vamos revisando en conjunto. Ah, bien. Entonces, Porque sí, decirlo en el aire es un poco difícil, entonces por ahí una foto y un foro, así si otro compañero tiene la misma duda, puede... Yo les quiero puede- aclarar algo, chicos. Cuando hagan las preguntas por el foro, ustedes concretamente pueden mandar una foto de una resolución, decir, profe, llegué hasta acá, no puedo seguir, o contróleme lo que hizo. Bueno, es una forma, pero manden fotos que nosotros las podamos leer. O sea, si mandan foto en papel cuadriculado, escrito con un portamina, con mina súper dura y 0,5 la mina, se nos van a sacar los ojos. O sea Sí, que, recuerden que acá hay una discapacitada visual. sí, y acá hay otra. O sea que tengan piedad, mándenos las cosas claritas para que nosotros se las podamos leer Y la otra fácilmente. cosa, si ¿Estamos? son varias Otra hojas cosa, ordenadas. una No nos gusta hacer propuesta. puzzles. Hagan construcción conjunta de conocimiento. O sea, están en un grupo de WhatsApp, por lo que comentan acá. Entonces, intercambien entre ustedes. Tengan dudas entre ustedes. Acá en el foro, perdón, en el chat, cuando el profe va explicando y alguien plantea una duda, hay muchos alumnos que van contestando y se van enriqueciendo esas respuestas. Está bueno eso. Se promueve la construcción conjunta de conocimiento. Así que les propongo que en primera instancia hagan grupitos, busquen un compañero para estudiar y comparen cómo llegan a esos resultados. Y los dos crecen, en el caso de que sean dos. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Repetimos los deseos de buen fin de semana. Listo, nos vamos, chicos. Chao, profe. Chau, chau. Chao, Hasta chao. luego.